Muy buenas, Costa Rica. Desde San José le saludo a Edgar Fonseca, editor de puroperiodismo.com, contando en esta ocasión en una nueva edición, una nueva entrevista con figuras de la realidad política nacional e internacional. En esta oportunidad entrevistamos a don Manuel González Sanz, quien fuera canciller de la República en el periodo 2014-18, sobre un tema que pues parece recurrente y es bastante ligado a la realidad nacional, como es el estado de las relaciones bilaterales, la fluidez, las tensiones, las pues, peripecias por las que pasan las relaciones bilaterales Costa Rica-Nicaragua, y en particular en las últimas horas, en la última semana, estamos hablando a una semana de que el régimen de Managua que liberó a 222 presos políticos de manera súbita, aunque se venía negociando, y esto es un proceso que realmente culminó. El embajador de Estados Unidos en Managua confirmó que fue un proceso de negociación, y por ahí, pues, don Manuel, parte pues, de la atención, del interés de hacia dónde marcha la evolución de los acontecimientos en Nicaragua y hacia dónde va a moverse o debería moverse la diplomacia de Costa Rica en estos momentos en que los nublados del día parecen no terminar de aclararse. Estamos hablando a escasas horas de que el régimen le retiró la nacionalidad, y eso pues para uno como costarricense le suena un poco impactante que de la noche a la mañana le retiren la nacionalidad vía perpetua a otros 99 ciudadanos, periodistas, empresarios, religiosos, políticos, activistas, y les declaran apátridas al perpetuum, si es que cabe la expresión. Don Manuel, muchísimas gracias por atender a puroperiodismo.com. ¿Cómo valora usted este estado de situación en Nicaragua? Muchas gracias, don Edgar. Muy buenos días a usted y a quienes participan en su programa. Es realmente un gusto que usted se acuerde de mí para poder colaborar en este programa que hace tan buen análisis y periodismo en un momento en que tanto lo necesita el país, con visiones objetivas, claras, visionarias de qué es lo que ocurre en nuestro entorno e internacionalmente también. Así es que le agradezco mucho su deferencia de invitarme a su programa. Dicen que un expresidente de Costa Rica, cuando le preguntaban sobre el clima del país, decía que no era cierto que había dos estaciones, la seca y la lluviosa, que eran tres: la seca, la lluviosa y la de problemas con Nicaragua. Eso dicen algunos que fue Ricardo Jiménez, otros dicen que no, pero con lo jocoso que era ese señor, aparentemente pues puede haber sido cierto. Y la verdad es que es absolutamente cierto. Los vaivenes con nuestro vecino del norte pues son bastante complicados. Ha sido una relación de muchísimo tiempo, pero también con altos y bajos, y más bajos que altos. Y especialmente en una situación muy complicada después del 2007, en que se instauró el régimen actual, que ya va para 16 años y probablemente está con mucha ansia de perpetuarse indefinidamente en el poder, como lo vemos en otros países dictatoriales de la región, por ejemplo, Venezuela. Ellos siguen el mismo patrón, son de la misma escuela, se sienten acuerpados por Venezuela, por Rusia, Cuba, y sin darse cuenta de que cada vez se aíslan más y más. Nicaragua no tiene la riqueza natural que tiene Venezuela para darse esos lujos. Realmente, y para lamento de Latinoamérica, es uno de los países más pobres, con más necesidades, un país bellísimo, con gran potencial turístico, con gente trabajadora, gente entusiasta, y para prueba de ello, todos los nicaragüenses que viven en Costa Rica.
Si Nicaragua fuera un paraíso, no vivirían en Costa Rica. Viene la gente necesitada, la gente más trabajadora, porque no es fácil dejar su país, su tierra y su familia. Entonces, el entorno es sumamente complicado. Usted mencionaba los litigios que tuvimos con Nicaragua, que concluyeron en el 2018. Efectivamente, fueron 5 y fueron favorables para Costa Rica. Pero Costa Rica no es un país que ande peleando, y menos gustosamente en la Corte Internacional de Justicia. Fueron ellos quienes nos agredieron en nuestra integridad territorial de una manera absolutamente injustificada, obligándonos a defendernos en tribunales internacionales a costos muy elevados, no solo anímicos, sino económicos, porque no es fácil ni barato litigar en esos tribunales. Entonces, usted mencionaba la palabra autoritario. Yo diría más allá, es una dictadura absoluta la que se ha instaurado lamentablemente en ese país. Todas las líneas de separación de los poderes, el equilibrio del poder, todo eso se borró. Es solamente una cabeza, una cúspide la que controla y decide absolutamente todo, un Congreso absolutamente servil a lo que se le instruya, y un poder judicial igualmente sumiso a recibir las órdenes directas para dar apariencia legal a atrocidades que no habíamos visto, que por lo menos yo no conozco precedentes tan dramáticos. O sea, ni siquiera Venezuela, con todos sus atropellos, se había atrevido a declarar a sus propios ciudadanos sin nacionalidad, como usted lo dijo, apátridas. O sea, son personas que a partir de este momento no tienen nacionalidad. No tienen un documento de identificación válido, no pueden hacer ningún tipo de gestiones, porque los documentos de identificación pues perdieron todo su valor de un momento a otro por una decisión en la que ninguna de estas personas tuvo el derecho de oponerse, de defenderse, sin ningún debido proceso de ningún tipo. Pero además de eso, no se puede eliminar de tajo la nacionalidad. Si uno nació en ese país y eso es lo que reconoce su constitución, no se la pueden quitar. Ahora, usted mencionaba estos 200 y resto de personas, más los 95 creo que se anunciaron hoy, que están fuera de Nicaragua, pero que también se les aplica la misma sanción de perder su nacionalidad e inclusive sus bienes que tengan en Nicaragua. Una expropiación sin ningún tipo de debido proceso, sin ningún tipo de indemnización. Todos los estados tienen potestad de imperio para expropiar por una finalidad de interés público, debidamente justificada, como ocurre cuando tiene que hacerse una carretera, pero aquí es una arbitrariedad absoluta, sin ninguna justificación de ningún tipo. Don Entonces, Manuel, permítame una interrupción en este por arranque de favor. sus valoraciones, de sus consideraciones. Conversamos con el canciller de la República, licenciado Manuel González Sanz, quien vivió de primera mano algunas de las peripecias más fuertes en las relaciones bilaterales Costa Rica-Nicaragua en el periodo 2014-2018, culminación de hasta 5 procesos judiciales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, favorables a Costa Rica, dichosamente, pero con una secuela desde aquel momento, don Manuel, de creciente preocupación por lo que se notaba, y usted lo acaba de mencionar. Estábamos hablando ya a 8 años de distancia del tercer periodo, digamos, de Ortega en el poder, ya de otra forma, visualizándolo con características más autoritarias, más agresivas en su relación, hasta culminar con la rebelión ciudadana del 2018, que deja al menos 300 muertos, que deja centenares de heridos, que deja miles de presos políticos y ni qué decir decenas de miles de exiliados. En todo este contexto, el régimen ha venido apretando la tuerca, y usted lo ha dicho de una manera
brutal, ni comparable con algunas de las experiencias que se han vivido en tiempos recientes del chavismo en Venezuela, y sorprenden hasta llegar a esta decisión, y yo la califico de súbita, pero que venía negociada, de liberar a 222 presos políticos hace una semana, y Sergio Ramírez, el escritor y exgobernante de Nicaragua, junto a Daniel Ortega, en la etapa de inicio de la revolución, en los primeros 10, 12 años de gobierno revolucionario, dijo, pero Ortega se quedó con las manos vacías. ¿Qué es lo que va a negociar? Y la pregunta es, ¿por qué Ortega llegó a una decisión de estas que el gobierno norteamericano califica de unilateral, pero que uno debe interpretar que es una calificación bajo el amparo del entorno diplomático? No, no hay nada unilateral ahí, don Edgar, ni nada espontáneo, ni una actuación de buena fe de Nicaragua. Como usted bien lo apuntaba, esto tiene una base de una larga negociación entre Estados Unidos y Nicaragua. No conozco, no se ha hecho público todavía cuál es el contenido de esa negociación, más allá de haber liberado a estas personas, porque se da algo y se recibe algo. Así funciona en esos casos, ¿verdad? Ha habido, sí, una gran presión internacional desde que estos presos políticos pues fueron arrestados. Hasta el momento se había hecho caso omiso a esa presión que venía de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países de la región. Pero no conocemos exactamente a cambio de qué. Ahora, podemos estar, por supuesto, muy contentos por esa liberación y por esas personas especialmente. Quedan algunas, eso también hay que notarlo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los criterios por las que Estados Unidos admitió a estos 222 y cuáles fueron los criterios con los que Nicaragua estuvo dispuesto a liberarlos? No los conocemos, porque la realidad de las cosas es que quedan muchos presos políticos en las cárceles de Nicaragua, tal vez menos notorios o menos conocidos como los que fueron liberados, pero el problema no se ha solucionado. Esto para mí... Señor ex canciller Manuel González, en este punto el secretario de Estado Anthony Blinken dijo la semana anterior, y apenas se estaba dando la liberación de los detenidos, él dijo, este es un paso constructivo en el devenir de las relaciones bilaterales Estados Unidos y Nicaragua, tras un proceso que, como usted dice, no hay nada gratis, no hay nada que no tenga a cambio. Pero la inquietud que entra, don Manuel, tomando en cuenta la deriva autoritaria, antidemocrática y dictatorial en que está sumergida Nicaragua, sin partidos, sin oposición, sin fiscalía, sin asamblea, sin contraloría, o sea, algo totalmente anormal para la institucionalidad de cualquier país. La pregunta es, ¿qué riesgos emergen tras una negociación tan compleja para liberar 222 presos políticos de la noche a la mañana? ¿Qué riesgos se juega Estados Unidos al negociar con un régimen como el de Daniel Ortega? Mire, los riesgos, si los hay, son bastante calculados. Recordemos, como lo dije ahora, negociar con Nicaragua y el contenido de esa negociación no es igual que una negociación con Venezuela, por ejemplo. Son proporciones completamente distintas. Para Estados Unidos en sí, no le veo mayor riesgo, más bien va en línea de limpiarse la cara, de haber hecho gestiones humanitarias supuestamente para liberar estos presos políticos, y no creo que le tenga consecuencias negativas. Tampoco creo que el régimen de Nicaragua esté en posición de exigirle por la liberación de estas personas cosas desproporcionadas a Estados Unidos. Creo que va más en el sentido, podría ir más en el sentido de no aplicar ciertas sanciones en lugar de darle
algo a Nicaragua, alguna situación preferencial o ayuda económica. No creo que vaya por ahí el asunto, sino más bien por la eliminación de ciertas sanciones. Recordemos que Estados Unidos ya había revocado la visa, por ejemplo, a una gran cantidad de nicaragüenses ligados al régimen. No estoy diciendo que se las vaya a reinstaurar necesariamente, pero creo que por ahí va el asunto, más allá que una ayuda tangible y por lo tanto, pues riesgos o aspectos negativos para los Estados Unidos por haber aceptado a estas personas. No los veo, por lo menos en este momento. Ahora, tampoco el ganador es Nicaragua por haberlos liberado. Esto es un guiño, es una actuación prácticamente inevitable. Tarde o temprano esa presión internacional tenía que dar sus frutos. Quisiéramos siempre que las presiones internacionales fueran más expeditas, más rápidas, pero los tiempos de la diplomacia son muy distintos a los que uno quisiera. Yo le planteo lo de los riesgos y entiendo su apreciación de que para Estados Unidos, pues negociar con Nicaragua o con Ortega es totalmente diferente a lo que está negociando en estos momentos con Venezuela, Maduro, la salida de Guaidó o lo que podría negociar eventualmente con Cuba en medio de las exigencias del régimen de La Habana, del cese o del amortiguamiento del bloqueo. Pero siempre la inquietud salta de cara a qué negoció y a qué cambio Estados Unidos, tomando en cuenta que cualquier anuncio que venga de Washington podría darle cierto matiz, cierto baño de legitimidad a un gobierno a un régimen que totalmente ha renegado de cualquier posible retorno a la democracia. Incluso Laureano Ortega dijo, vamos hacia un partido único como el PSV en Venezuela, para tener una dimensión de lo que está pasando y de la posible herencia o dinastía que estaría en marcha. No, y no tienen ni que anunciarlo. La realidad, don Edgar, así lo demuestra, y no de ahora, de hace ya varios años. Y bueno, el hijo, por supuesto, será el ungido, ¿verdad? El que ya tienen preparándose para reemplazar a Daniel Ortega, que ya pues no es ningún jovencillo. Entonces, eso es lo que quieren, adueñarse plenamente del país. Las instituciones continúan, pero son fachadas, nada más, son apariencia de un Estado, de una institucionalidad, son apariencia jurídica, pero cuando usted tiene, como lo decía ahora, la desaparición de todas esas líneas que dividen necesariamente los poderes, las instituciones, pues es un poder absoluto. Y como dice, el poder absoluto corrompe. Y sabemos, ahora acaba de salir un índice de corrupción a nivel mundial por Transparencia Internacional y Nicaragua sale como uno de los países más corruptos del mundo y creo que el segundo o el más de Latinoamérica. Para nosotros es pues muy complicado porque lo tenemos y lo tendremos siempre como vecino y esto además no solamente afecta nuestra relación, no solamente afecta la relación de Nicaragua con el mundo, sino también el sistema de integración centroamericano que ya venía con grandes falencias, debilidades, falta de eficiencia, falta de resultados y que ahora está pues prácticamente paralizado en todo sentido por la situación en Nicaragua. Cuando había democracias en Centroamérica, inclusive aquellos que venían de guerras civiles, por ejemplo, El Salvador, pues hubo mucha esperanza de que Centroamérica pudiera tomar ciertos acuerdos regionales, que se pudiera presentar ante la Unión Europea y otros foros de manera unida, con intereses comunes, pero todo eso desapareció, por lo menos está totalmente suspendido por la situación en Nicaragua. Entonces, nos afecta por todo lado, ¿verdad? Nos afecta también. Yo creo que me adelanta la pregunta a la cual vamos y es yo creo en la que tiene bastante interés nuestra audiencia. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Con información inmediata de los últimos acontecimientos en Nicaragua en las últimas horas.
Repetimos, 99 ciudadanos nicaragüenses perdieron su nacionalidad de la noche a la mañana por orden del régimen, que incluso empezó a confiscar propiedades, bienes de sacerdotes, de Monseñor Silvio Báez, una figura eclesial muy representativa, exiliada en Miami, exiliada por amenazas de muerte, como se ha dicho, en Miami junto a otros sacerdotes. Empezó una deriva realmente sorprendente o un agravamiento de las decisiones autoritarias contra el sector opositor. 99 personas con nacionalidad cancelada, declarados apátridas a perpetuum y con una pues velocidad de los acontecimientos que se están dando en Managua que llaman a inquietud y a ver por dónde va a ir Costa Rica en este momento, por dónde debería de conducirse la diplomacia de Costa Rica en este momento. ¿Debe Costa Rica normalizar relaciones con Daniel Ortega en estas circunstancias, con ese gesto súbito de liberar a 222 presos políticos? ¿O debe esperar a que se aclaren esos nublados del día y mantener una presión? Señores canciller Manuel González, periodo 2014-2018, le hago la consulta en razón de que hay digamos que una cierta reserva del gobierno, de la administración Chávez, asumir una posición más abierta de cara a los acontecimientos de Managua. Nada ha cambiado, dijo el presidente Chávez hace una semana tras escuchar la liberación de los presos políticos, pero nada ha cambiado, pero sí ha cambiado. Entonces, ¿por qué esa cierta ambivalencia o equidistancia en momentos en que uno esperaría del Poder Ejecutivo, de la Cancillería, posiciones firmes, es decir, indicar Costa Rica se mantiene, no se mantiene, abriera relaciones, porque lo que se genera es mucha suspicacia y bastante incertidumbre? ¿Qué piensa usted, señor canciller? Sí, don Edgar, agregar que los 222 que fueron liberados la semana pasada también sufrieron lo mismo, se les quitó la nacionalidad, entonces ya estamos hablando de más de 300 personas. Mire, yo siempre he creído en algo que he llamado la diplomacia directa, y es decir las cosas como son, directamente. La diplomacia no creo yo que sea, como decimos popularmente, andar de palanganas y andar ahí en ambivalencias, abrazándose con la gente, diciéndole a unos una cosa y a otros otra para quedar bien. No, Costa Rica tiene que fundar siempre su diplomacia sobre la base de la claridad, el respeto a los demás, pero hacerse respetar también. Y en este caso, yo de Nicaragua específicamente, creo que hay que tener contundencia y claridad y no se dan las condiciones de normalizar relaciones. Si entendemos normalizar como una actividad fluida, con embajadores, con reuniones bilaterales frecuentes, o sea, una fluidez en la relación de los dos países que no existe en este momento, si lo entendemos de esa manera. Sería darle fluidez a una relación con una dictadura. Por supuesto, y vea, aquí no es ser el entrenador del lunes, pero cuando se anunció en la administración anterior de don Carlos Alvarado, yo dije que era un error haber designado un embajador de Costa Rica. Era una gran diplomática la que estaba designada y se pidió el beneplácito. Dichosamente no llegó a enviarse, no llegó a tomar posesión de su cargo en Nicaragua, pero eso era un gravísimo error, era levantarle el nivel a una relación que es inevitable, pero una relación que está viciada, que es nula. Costa Rica no reconoció en su momento las últimas elecciones de Ortega. Entonces, ¿cómo puede venir semejante contradicción de haber tomado esa decisión? Una decisión de Estado, porque la política exterior de Costa Rica, insisto, debe ser de Estado, no debe estar al vaivén o a donde sopla el viento según la administración que esté. Nosotros tenemos muy claro desde hace muchos años que nuestra posición en derechos humanos, en desarme, en protección del ambiente, en muchas áreas que son los pilares de nuestra política exterior, y que aunque algunos están
plasmados como principios a nivel constitucional, otros no lo están. Entonces, dependiendo del gobierno que esté de turno, podría cambiarlos. Pero eso no debe ocurrir porque nuestro prestigio y nuestra credibilidad en el mundo se basa precisamente en la consistencia y en la coherencia de nuestras posiciones. Ahora, repito la pregunta, don Manuel. Sí. ¿Debe la administración del presidente Rodrigo Chávez renormalizar relaciones, intercambiar embajadores con el régimen de Managua en estas circunstancias? No. La respuesta clara y sencilla es no. ¿Por qué? Este guiño que dio de liberar a estos presos políticos en realidad es apenas algo superficial, coyuntural. Lo estructural, lo realmente importante que es la dictadura que se ha instaurado, la inexistencia de respeto a todo lo que no vaya con la manera de pensar de los líderes, está ahí y está consolidándose cada vez más con el paso del tiempo. Es un árbol que va echando raíces y cada vez es más difícil puede cortarle unas ramas, pero las raíces ahí están y son las raíces de la dictadura. Entonces, yo creo que no debe normalizarse, no debe enviarse embajadores, debe mantenerse la relación tal como está a nivel consular, simplemente porque no podemos negar que hay 500,000 nicaragüenses viviendo acá y que van y vienen y hay que dar servicios y eso existe y eso puede continuar. En Sin casos embargo, muy concretos, sin embargo, don Manuel, sí. sin embargo, Manuel, hace menos de 6 meses, estamos hablando de agosto del año anterior, la administración dio un paso que sorprendió y fue reconocer al representante de Ortega en el SICA como nuevo secretario general del SICA, en donde lo que uno podría interpretar pesó más un interés económico que un interés diplomático o político. ¿Cómo califica usted este paso que dio esta administración? No, también yo lo dije en su momento en que no estaba de acuerdo. Las circunstancias, es cierto que había un acuerdo de que hubiera una rotación a nivel centroamericano, pero ese acuerdo fue tomado cuando no existían las arbitrariedades y el descaro de dictadura que existe en este momento. Era perjudicial para el país y para el entorno centroamericano. Algunos dicen, porque lo vieron de esa manera, que más bien era desentrabar y que era algo inevitable y que el SICA es como otro satélite y que eso no tiene por qué afectar las relaciones bilaterales. No es cierto, todo está interconectado y de por sí vea lo que ha ocurrido. ¿Acaso el SICA, después de haber soltado ese nudo que usted hace mención, ahora es eficiente y ahora trabaja bien y estamos sacando algún beneficio? No, en absoluto. Entonces, hay ciertas contradicciones o situaciones que tal vez deben valorarse pues con mayor detenimiento. Recordemos también que hubo una solicitud expresa de expresidentes de varios partidos, no tenía una ideología ni una connotación de partido la carta que se les envió y tiene peso, eso debería de ser considerado, bien que mal son personas que han bien o mal han liderado el país y han pasado por muchas situaciones cuya experiencia puede servir a quienes están llegando al ejercicio del poder. Usted lo acaba de decir, fue en agosto y la toma de posesión fue en mayo. Yo estoy poniendo las cosas como las veo. Yo no estoy necesariamente criticando así libremente a la administración o a la Cancillería. Uno tiene que estar ahí, y eso siempre lo he dicho también, uno tiene que estar ahí sentado en la silla para saber dónde, o llevar esos zapatos para saber dónde le chiman, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de lo que uno ve de afuera, no era necesario dar ese paso. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en entrevista en esta oportunidad con el canciller Manuel González Sanz, del periodo 2014-2018, quien vivió experiencias de primera mano de intensidad y también de mucha tensión en las relaciones bilaterales con Nicaragua. Esta conversación en vivo en estos momentos, Facebook Live, en la plataforma Zoom, estará en Twitter de inmediato también. A quienes deseen seguirla en Twitter, está en Twitter y una vez finalizada esta conversación estará en nuestro canal YouTube.
con informaciones inmediatas, diarias sobre el acontecer político, económico, social, deportivo del país. Usted puede seguir a puroperiodismo.com. Señores canciller Manuel González, en estas circunstancias, en este entorno, y usted mencionó un término que me pareció bastante llamativo, la política exterior de Costa Rica debe ser una política exterior de Estado, no partidista, una política exterior país. ¿Cuáles ejes cree usted son clave que debería de seguir la diplomacia costarricense en estos momentos de cara a lo que está aconteciendo en Nicaragua? No solo en Nicaragua, en una región bastante convulsa. Tenemos un El Salvador con una deriva autoritaria de Nayib Bukele que realmente genera otro nivel de preocupación. Tenemos una Honduras sumergida en una administración populista bastante contradictoria, igual en Guatemala. En fin, salvo Panamá al sur y la alianza que se ha hecho con Dominicana y algunas otros en recientes meses, el entorno regional es bastante complejo para un ejercicio diplomático, como usted lo dice, estando en la silla ahí, como lo está el canciller doctor Arnoldo Antré Tinoco en estos momentos. Yo mencionaría tres áreas que están definitivamente interrelacionadas desde el punto de vista de esos ejes o objetivos. Uno es la tradición que tenemos en respeto de los derechos humanos. O sea, hay todo un andamiaje internacional de convenios, de tratados, hay leyes locales, la Constitución de Costa Rica, que da con absoluta claridad lo que es el respeto a los derechos humanos que tenemos que seguir. Por supuesto que tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestros errores, y cuando a mí me los mencionaban, porque los tenemos, yo siempre decía una cosa que nos diferenciaba de otros países. Número uno, los reconocemos, y número dos, tratamos de solucionarlos. Porque la mayoría de los países, cuando le hacen un señalamiento en materia de derechos humanos, a lo que recurren es a la negativa, a un estado de oscurantismo donde no ven realmente los problemas que tienen. Entonces, esa es una vía de acercamiento. La otra, que está íntimamente ligada a esta, pero que es más amplia, es el respeto al Estado de Derecho, que implica la institucionalidad y la separación de poderes y el poder ejercer por parte de los ciudadanos su legítimo derecho a expresarse y a tener opiniones diferentes. Como le digo, están interrelacionados porque esta libertad de expresión y de pensamiento pues también está vinculado a los derechos humanos. En síntesis, a un nivel más elevado de lo que acabo de decir, pues es el respeto a la democracia, nos guste o no nos guste, haya gobiernos un poquito más a la derecha, otros a la izquierda, pues Costa Rica ha demostrado ser al final un país de centro y que está orgulloso de su democracia. No tiene por qué andar dando sermones en el mundo, pero sí tiene la legitimidad para exponer, explicar y hablar de lo que ha sido nuestra experiencia y que nos ha funcionado para tener desarrollo humano, para estar donde estamos en esta parte del siglo XXI, con todas las dificultades y todos los problemas que tenemos. Siempre tendemos a verlos aquí adentro, pues, peores de lo que realmente mucha gente de afuera lo ve y que admira a Costa Rica y admira lo que ha hecho. Entonces creo que nosotros, más allá de las relaciones con estos otros países, tenemos que empezar por hacer la tarea en casa y es preservar todos estos entornos, porque si no, no vamos a tener legitimidad, autoridad moral para ir a decirle a otros dónde están fallando. Y aquí le voy a decir una cosa, don Edgar, que a mí siempre me ha molestado mucho, y es este principio de no intervención, que me parece que está mal entendido y que, bueno, está la teoría Estrada de México y todo aquel asunto que creo que está superado. Uno no puede alegar que no lo pueden criticar los otros países y los otros organismos multilaterales cuando uno es parte como país de tratados internacionales. Cuando usted firma un tratado internacional y lo aprueba y se incorpora a su legislación, inevitablemente, aunque sea un pedacito pequeño de su soberanía, la está entregando al multilateralismo.
Y eso es muy importante. No hay ningún, bueno, tal vez Corea del Norte sea el único país que no tiene un tratado con nadie, ni hace nada con nadie y está aislado del mundo. Pero los demás no es así. Y por lo tanto, si usted como país firmó un tratado internacional, forma parte de esa comunidad internacional y esa comunidad internacional tiene la legitimidad de señalar dónde usted está incumpliendo sus obligaciones según ese tratado internacional. Y ese señalamiento, pues lo toman como crítica, lo toman como intervención y no lo es. Es una intervención mal entendida a la que recurren normalmente los regímenes autoritarios. Pero, Entonces, sí, entendiendo esta apreciación suya, ese entorno que hace bastante claro respecto a lo que debe ser el ejercicio diplomático en tiempos de multilateralismo y en tiempos de defensa de la democracia, por la trayectoria de Costa Rica, por el reconocimiento a Costa Rica, por la legitimidad que usted menciona y por la contundencia que se espera en el comportamiento diplomático, no es un momento que la diplomacia de Costa Rica aproveche para resaltar ante el mundo la defensa del sistema democrático. No es un momento como para que la diplomacia de Costa Rica dé un viraje y se salga de la concha de San José y demuestra ante el mundo lo que usted dice, que lo que es ser un ejemplo de democracia en tiempos en que los diagnósticos globales de democracia son bastante lúgubres. ¿Me comprende, señor Sasquiller? Sí, señor, don Edgar, le comprendo, pero yo iría un poquito más allá. No es solo este momento, es que tiene que ser una actuación, una actitud, un plan permanente de trabajo en ese sentido. Y siempre he dicho otra cosa, mire, cuando Costa Rica no está, o un país como Costa Rica no está en una silla, por decirlo de alguna manera, otro país va a ocupar esa silla siempre. Y no necesariamente es para defender y promover los principios que nosotros queremos. Entonces, cuando se critica que los diplomáticos esto, que los diplomáticos lo otro, que viajan mucho, que no hacen nada, eso no es cierto. Pero bueno, hay gente, digamos, menos, pues que no Especialista en deberían crítica. estar. Pero la mayoría de gente que también se hace un buen trabajo y se sacrifica, pero es el país tiene que ser una tónica permanente de estar presente. Esto no se soluciona con reuniones virtuales. Gracias a Dios ahora las tenemos y es un avance muy importante y mucha gente puede decir que se ahorran muchos gastos y eso en buena parte es cierto, pero la reunión presencial, el poder ir a hablar con sus colegas, con otros ministros o con otros diplomáticos de otros países que estén al nivel de ministros, consejeros o el nivel que sea, es absolutamente indispensable porque esas relaciones no se construyen por ósmosis, se construyen por personas que dan la cara, personas que explican lo que somos, lo que queremos, hacia dónde vamos y que tenemos un plan visionario de preservar nuestra institucionalidad. Si usted me permite un momentito volver al tema de Nicaragua, don Edgar, y de lo que debe ser nuestra relación, o lo que yo sugiero que podría ser, no lo que debe, porque eso no me corresponde. Hay una gran ventaja que tiene esta administración que yo no la tuve. Yo no tuve un interlocutor. Había un ministro de Relaciones Exteriores, un señor Santos, que fíjese que en 4 años que yo fui canciller, nunca lo vi, nunca tuve una reunión con él, nunca hubo una reunión en la que él asistiera a nivel multilateral, nunca. Nos conocíamos, como digo yo, por cartas de amor que nos mandábamos muy frecuentemente, amor entiéndase, quejas y protestas, ¿verdad? Por situaciones que ocurrían con cierta frecuencia y entonces pues nos conocíamos el nombre, pero nunca, si se presentaba un problema yo no tenía un interlocutor válido del otro lado. Esa situación es diferente porque ahora sí hay un canciller más activo, con experiencia diplomática, no estoy diciendo que ejerza esas funciones en el camino correcto, pero ante problemas puntuales hay con quién hablar y yo no tenía esa ventaja, porque los problemas los hay y por tener una posición dura o indiferente o aislada no quiere decir que esos problemas no surjan.
tienen que hablarse los dos países para abordar esos problemas puntuales, ¿verdad? Pero de eso a normalizar relaciones, pues estamos, yo creo, o deberíamos de estar muy lejos. ¿Y por qué? También, otra cosa, don Edgar, Costa Rica siempre se le ha visto, y especialmente del lado de Nicaragua, que como somos pacifistas y que como no, como dicen popular, no hacemos olas, que tratamos de buscarle la comba al palo y de llevarnos bien y que todo llevemos la procesión en paz, en el pasado han abusado de esa actitud. Y yo espero que a partir del 2014 especialmente, que fue lo que me correspondió, se perciba un cambio de esa actitud y se perciba que no es así. O sea, somos pacifistas, pero también exigimos el respeto a nosotros, respeto a los demás países y respeto al derecho internacional. No son excluyentes ni mucho menos. Lo cortés no quita lo valiente, pero no podemos bajar la cabeza para no hacer un señalamiento cuando las cosas están mal por temor a que eso nos vaya a tener una consecuencia en el tráfico comercial, que es siempre el aspecto al que se recurre. Usted recordará, don Edgar, que yo fui ministro de Comercio Exterior también, y eso también lo viví en carne propia, ¿verdad? No hagamos problemas con Nicaragua porque nos cierran la frontera, porque nos hacen obstáculos al comercio. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante aquí? ¿El comercio o los principios que rigen a un país como Costa Rica? Creo que no es excluyente uno del otro, porque cuando se habla de comercio, tanto necesita Costa Rica el comercio con Nicaragua y con los otros países de Centroamérica, como lo necesita Nicaragua de nosotros. Sí, Nicaragua no produce prácticamente nada. Mucho de lo que consume lo importa de Costa Rica. Entonces, sería pegarse un tiro en el pie, ¿verdad? Y ese siempre la amenaza que tienen ahí, siempre es el temor del sector empresarial, del Ministerio de Comercio Exterior, que nos van a hacer problemas y entonces se nos va a paralizar el comercio porque estamos señalando que es una dictadura, que es esto, que es el otro. Y esos intereses tienen que congeniarse y entender qué es lo más importante en el largo plazo. Señores Canciller Manuel González, entramos en la recta final de esta conversación que usted amablemente me ha concedido en esta mañana de 16 de febrero, en momentos en que las relaciones bilaterales Costa Rica-Nicaragua están sumergidas en un campo ignoto. Realmente se está esperando, como usted decía, una posición más clara, más contundente, no solo de cara a Nicaragua, sino de cara a la amenaza global hacia la democracia hay un punto específico que no dejaría de pasar en esta conversación. Dentro de las medidas que ha venido adoptando el régimen, aparte de liberar y sacar de las mazmorras de Managua guerrilleras como Dora María Telles, qué ironía, Dora María Telles luchó para liberar a Ortega de las prisiones de Somoza y ahora luchó contra la dictadura de su correligionario partidista Daniel Ortega. Pero aparte de liberarlos, aparte de dar digamos que este viraje súbito, aunque negociado, llama mucho la atención eso de declararlos apátridas y de despojarlos de nacionalidad. España dio un paso adelante y dijo, les concedemos la nacionalidad de inmediato a quienes lo requieran. Pero yo me imagino que Costa Rica será para muchos de ellos un destino natural de reubicación, por cercanía, por familias, es decir, por muchas razones. Puede que esté equivocado, señor canciller, pero a mí me parece que muchos nicaragüenses de esos que fueron liberados, esos presos políticos, van a querer reubicarse, rehacer sus vidas en un entorno más cercano a su país. ¿Debe Costa Rica, y esta pregunta se la estoy haciendo en estos momentos también a la Cancillería, se lo hubiera hecho a usted en la titularidad en Relaciones Exteriores en Casa Amarilla, ¿debe Costa Rica valorar la concesión de nacionalidad para estos presos, expresos políticos? ¿Eso es viable desde el punto de vista legal, constitucional? Y debe ofrecerla, o en caso que se requiriera, por ejemplo,
para casos como el del obispo Monseñor Rolando Álvarez, que está detenido en celdas de presos común en la cárcel la Modelo de Managua? Mire, el tema de la nacionalidad, le voy a hablar de dos temas. El tema de la nacionalidad es mucho más complejo y está regulado pues por las leyes de cada país, y en Costa Rica está muy claro los caminos para obtener la nacionalidad y tiene sus complejidades. Entonces, veo difícil que Costa Rica pueda hacer un gesto de otorgar unilateralmente la nacionalidad como lo puede haber hecho España. Lo que sí debe hacer Costa Rica, lo que sí puede hacer, y es el segundo tema, es ofrecerles asilo político. Costa Rica y estas personas, mire, con lo que han sufrido, donde han estado y lo que les han hecho, inclusive después de liberados, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que son susceptibles de recibir el asilo político. Y Costa Rica tiene una amplísima tradición en ese sentido. Hemos asilado a perseguidos políticos durante muchos años de distintos países, muchos que salieron, por ejemplo, en la época de Pinochet, y en muchas otras circunstancias que salieron de Cuba. Bueno, yo creo que la lista es bastante amplia, y creo que podríamos, con un gesto humanitario y de buena fe, manifestarnos en que aquellos que lo consideren, pues Costa Rica tramitaría de buena gana. O sea, habrá ciertos requisitos que cumplir, pero creo que aquí está clarísimo que son susceptibles de asilo político, y eso no es nada nuevo. Costa Rica tiene esa tradición. Hay pruebas hacia atrás bastante extensas. Señores canciller, Manuel González Sanz, le agradezco la atención a esta llamada que le hice en la última semana para esta conversación sobre el entorno diplomático, las relaciones bilaterales con Nicaragua en medio de los acontecimientos que se están dando en ese país. Si usted cree que hemos dejado un punto de no tratar y usted considera oportuno hacerlo conocer a la opinión pública de lo que está pasando en el país, en esas relaciones diplomáticas, en esas relaciones bilaterales, a la orden, señores canciller. No, don Edgar, usted es un periodista muy ducho, con mucha experiencia y muy acucioso, y creo que ha abordado pues de una manera integral todo lo que es esta compleja relación. Yo lo que diría, ya lo dijimos, pero lo reiteraría, es que no podemos dejarnos. Tenemos que tener claridad, contundencia. Lo cortés no quita lo valiente. Tenemos que seguir sin miedo señalando los aspectos que nos perjudican, que perjudican a nuestra gente, que perjudican inclusive a los nicaragüenses que están en nuestro país. O sea, tenemos que empezar por nuestros propios intereses, pero también tenemos la legitimidad de pensar y de favorecer mejores condiciones para tantos y tantos nicaragüenses que están viviendo en condiciones absolutamente paupérrimas, y que con un régimen de terror, una dictadura como la que viven, no tendrán mucha esperanza de salir de esa condición. Lamentablemente, Nicaragua, a pesar de ser gente buena y trabajadora, es un pueblo muy sufrido. Recordemos, para muestra un botón, todo lo que sufrieron en el siglo XX con los Somozas, después con los sandinistas, y bueno, tuvieron ahí un pequeñísimo paréntesis de una llamita ahí de democracia que rápidamente fue apagada por el nuevo régimen que está en el poder en este momento. También lo digo hasta con dolor, uno no puede ser más nicaragüense que los nicaragüenses. O sea, este es un problema interno serio que tiene repercusiones internacionales, pero son ellos mismos quienes tienen que buscar también, a pesar de las difíciles circunstancias, tienen que buscar salidas y soluciones, y ahí los políticos o los partidos políticos o lo que quede de ellos o el sector empresarial, no lo sé, la ciudadanía a distintos niveles tiene que buscar salidas a pesar de los riesgos de opresión y de persecución que puedan estar asumiendo, porque si no, como lo dije anteriormente, este es un árbol que sigue echando raíces muy profundas y que después va a ser muy difícil de desenterrar. Señores canciller, usted me va a decir, esta es la última pregunta
pero usted me va a decir, bueno, eso es para un programa aparte. De su experiencia política, de su experiencia en administración en el Poder Ejecutivo, pero particularmente de su experiencia como jurista y ante preocupaciones locales sobre el posible riesgo institucional para el país, actitudes desde el Poder Ejecutivo que han sido catalogadas como abusivas, de tono autoritario, presión al Ministerio Público, presión a la Corte Suprema de Justicia, presión a la Asamblea Legislativa, entre otras. ¿Usted cree que este es un momento de preocupación, de alerta, o es un momento normal en la vida institucional del país? Es una muy buena y difícil pregunta y usted dio en el clavo de que tal vez sea para otro programa. Mire, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. No es una respuesta de sí o no. Creo que el presidente había anunciado en su campaña, recuerdo que yo no pertenezco a ningún partido político, que se iba a echar ciertas broncas. Creo que en esa línea ha hecho señalamientos que los pudo haber hecho cualquier otra persona. Lo que quiero decir es que son señalamientos válidos, algunos, no todos, que faltaba que se dijeran, que se pusieran sobre la mesa, que todos los conocíamos, pero nadie se atrevía o nadie tenía, digamos, el estatus, el nivel para que lo dijera y le pusieran atención. Insisto, hay algunas cosas que no son justificables, que no deben de permitirse, pero hay otras, y por eso digo que tal vez sea de otro programa, si usted lo tiene a bien, hay otras que era necesario puntualizar, decir, evidenciar. Y en ese sentido me parece positivo. Pero entonces usted no ve esos temores hacia la estabilidad institucional que se han advertido, que se reiteran en diferentes instancias, las preocupaciones desde Asamblea Legislativa, las advertencias desde Fiscalía de que no se permiten injerencias abusivas. ¿Usted no ve esa inestabilidad que algunos observan y que advierten a lo largo de estos 10 meses que llevamos de administración? Hay que tener mucho cuidado con esas semillas que se van plantando porque pueden ser el inicio de cosas muy perniciosas y uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina, como se dice popularmente. Por eso decía, hay que ver un poquito más puntual. En este momento, y tal vez dentro de 2 meses o un año tenga otra perspectiva, pero analizando lo que han sido estos 10 meses de gobierno, a mí no me da esa preocupación. Hay que darle monitoreo y hay que señalar con toda contundencia las cosas que son inaceptables, porque si no, se va sembrando esa semilla y esa semilla va a crecer. Lo veremos en el próximo programa, señores canciller. Agradezco al señor canciller de la República, doctor Manuel A. González Sanz, la gentileza que tuvo de atender esta gestión de entrevista desde puroperiodismo.com, entrevista en vivo, Zoom, Facebook Live, entrevista en vivo en Twitter, estará en Instagram y en nuestro canal YouTube en las próximas horas. Y usted puede encontrar un resumen de esta entrevista con los principales puntos de vista del ex canciller Manuel A. González en nuestro sitio puroperiodismo.com. Los invito a seguirnos diariamente con informaciones del acontecer nacional e internacional. A todos, muchas gracias. Les saludo Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima edición.